Hola, me presento, mi nombre es María Laura Bello, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo Valles del Tuy. El día de hoy les voy a hablar sobre la geopolítica y el proceso evolutivo. La geopolítica, digamos, que busca comprender cómo los eventos políticos están relacionados espacialmente y cuáles serán sus efectos futuros. Ahora bien, la geopolítica es el estudio de cómo la geografía humana y física influyen en la política y las relaciones internacionales. Se trata de una disciplina que busca entender, explicar y predecir el comportamiento político a nivel internacional mediante el análisis de variables geográficas. Pero cabe mencionar que también tiene que ver con la economía y la historia. Las relaciones internacionales contribuyen con el concepto de poder, desempeño, interrelación y configuración sistemática. La geografía hace lo propio con la idea de espacio vital, la economía con la noción de la riqueza y recursos, y la historia con la concepción de evolución y dinámica. Los orígenes de la geopolítica pudieran situarse en el mundo anglosajón de la segunda mitad del siglo XIX, y por lo tanto, inevitablemente bajo una lógica eurocéntrica y tributaria de darwinismo a la moda en los círculos científicos y académicos europeos. La naturaleza determina al hombre y éste necesita de un órgano que le sirva como instrumento para establecer su dominio sobre aquello, el Estado. Los primeros geopolíticos son estadistas y organicistas, llevando la reflexión hasta la noción de que el Estado es una suerte de superentidad viviente en el que el ser humano se realiza y que busca su realización plena en la geografía. A lo largo de la historia, varios pensadores contribuyeron al desarrollo de la geopolítica. Estos pioneros exploraron la relación entre geografía y política, y sus teorías se convirtieron en fundamentales para la disciplina geopolítica. Proceso evolutivo de la geopolítica. Su evolución a lo largo de la historia ha sido fascinante, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. La geopolítica mundial ha atravesado 5 fases bien definidas, las cuales son: la primera, antes de la Primera Guerra Mundial. En esta etapa, los estados-nación competían en un entorno donde predominaban los poderes terrestres y marítimos. Los desarrollos tecnológicos clave incluyeron la mecanización a partir de 1780 y la electrificación y la producción industrial masiva a partir de 1870. La segunda es entre las 2 guerras mundiales. Durante este periodo se utilizó y manipuló el concepto de Lebensraum, espacio vital, por parte del régimen nazi en Alemania. La teoría del Lebensraum, creada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, relacionaba los grupos humanos con las unidades espaciales, donde se desarrollaban, y señalaba la propensión de un estado a expandir o contraer sus fronteras según sus capacidades racionales. La tercera es durante la Guerra Fría. El mundo experimentó la pugna y la competencia por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta rivalidad se aceleró con el inicio de la globalización planetaria y la automatización de los procesos de fabricación a partir de 1970. La cuarta, después de la disolución de la Unión Soviética. Entre 1991 y 2001, el mundo se transformó en uno de carácter unipolar y hegemonía estadounidense. Las potencias mundiales y regionales se involucraron en guerras por el control de los recursos naturales y el poder espacial. Surgió como un dominio de proyección de fuerza, especialmente con la explosión del uso de Internet a partir del 2000. Y finalmente, la número 5 del siglo XXI. En la actualidad, el conflicto por la conectividad y la aparición del poder cibernético están marcando la geopolítica. La inteligencia artificial también ha desempeñado un papel importante desde su aplicación extensiva a principios del 2012. Además, a lo largo de la historia han habido una pugna por el control del espacio marítimo en 4 periodos consecutivos. En resumen, la geopolítica ha evolucionado junto con los cambios tecnológicos, las rivalidades globales y las transformaciones en la forma en que los estados compiten por el poder en el escenario mundial. La geopolítica es una disciplina en la que se discute su nacimiento. En este sentido, unos dicen que nace en 1899 de la mano de un geógrafo sueco, mientras que por otro lado, otros dicen que nace en 1905
de la mano de politólogos de origen alemán. Sin embargo, aún sin tener constancia de si existe un consenso válido sobre el nacimiento de esta disciplina, sí es cierto que no es hasta 1930 cuando el concepto comienza a ganar relevancia. En este sentido, fue a principios del siglo XX cuando durante el nazismo el alemán Karl Haushofer implantó nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica, modernizando por completo dicha disciplina. De esta forma, la geopolítica fue utilizada para la elaboración de la estrategia adoptada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello, Hitler incluso utilizó dicha disciplina para ir acuñando y estructurando la ideología nacionalsocialista que posteriormente acabaría implantado en Alemania nazi. Si bien el centro del análisis radica en el poder, ciertamente este se vincula con las nociones de riqueza y recursos. La base teórica debería aportar a la realidad que siguen las leyes de la naturaleza. Considero que el concepto central de poder se vincula directa y principalmente con otros, tal como influencia, dominación, interdependencia, soberanía y desarrollo. Con la globalización, el Estado ya no es el único actor. Se suman empresas multinacionales, ONG, banca, entre otros, produciéndose así cambios sistemáticos. La geopolítica es tan antigua como el estudio de la política misma. Aristóteles, Platón y otros antiguos entendieron claramente que la política está moldeada y restringida por la naturaleza. Cabe mencionar que en la Edad Moderna aparecen las primeras monarquías en Francia, Inglaterra y España. De esta época se menciona a Nicolás Maquiavelo, quien aunque toca ocasionalmente la cuestión de la base geográfica del Estado, sus escritos sobre problemas políticos ejercieron gran influencia en algunos precursores de la geopolítica. También se dieron los viajes y exploraciones de Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Hernando de Magallanes, entre otros, que llevaron al descubrimiento de América, llegar a la India, la circunnavegación del globo, entre otros. Existen ciertos filósofos en la materia que vieron la geopolítica de una manera diferente y aportaron con el tiempo ideas para su desarrollo y crecimiento, tales como Charles de Montesquieu, Carl Ritter y Friedrich Ratzel. En la actualidad, la geopolítica, precisamente en Venezuela, hoy por hoy, se fundamenta a través de los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar, basado en un plan que el gobierno se ha enmarcado para lograr una supuesta soberanía e independencia de la patria, dando como norte la promoción de actividades culturales autóctonas de nuestro país. Venezuela ocupa de manera geográfica una enorme virtud, ya que prácticamente somos la puerta del continente y que con el paso de los años, por esa razón, ha habido una enorme transculturización en nuestro país. Es por ello que el gobierno se ha enmarcado esto como una meta para lograr rescatar los valores propios de nuestra región, aunque las estrategias utilizadas por el gobierno para la evolución y desarrollo de nuestro país no han sido las más apropiadas, causando un retroceso evolutivo en políticas de Estado. Tal y como lo dice uno de estos filósofos, que para lograr el avance geopolítico y de desarrollo en el Estado es necesario la independización de los diferentes poderes y organismos políticos. Aquí en Venezuela eso hasta ahora no es posible, ya que todos los poderes públicos se encuentran manipulados por el mismo Estado venezolano, bajo una doctrina netamente política, de exclusión y, por supuesto, partidista. Es irónico cómo el mismo gobierno utiliza esto a su conveniencia y haciendo caso omiso a sus principales ideologías, como son la paz, libertad, la igualdad y la justicia social. Es importante tocar el tema de las fuerzas militares del Estado, que son, por su propia esencia, una organización orientada a la ejecución de las políticas internacionales vinculadas a la geografía, cuya función requiere de estrategias que se construyen sobre conceptos que se convierten finalmente en doctrinas y teorías para su actividad. Desde esta perspectiva, las teorías del poder terrestre, naval y aéreo hacen referencia a estrategias empleadas en la historia de la guerra entre naciones, dando lugar a una serie de doctrinas jurídicas que van a normar la ejecución de dichos poderes en los países del mundo. Las teorías del poder terrestre, naval y aéreo comenzaron a desarrollarse a la par de las experiencias bélicas, por lo que tales conceptos se encuentran implícitos en la comprensión de la geopolítica.
Relación con la integración latinoamericana e internacional. Ahora bien, la geopolítica tiene una larga trayectoria en América Latina, desde principios del siglo XX. A diferencia de otras regiones, la geopolítica nunca dejó de desarrollarse en la región latinoamericana. Incluso, se puede decir que a mediados del siglo XX surge una escuela geopolítica latinoamericana. Hay, por supuesto, expresiones propias de distintos países, así como diferentes orientaciones de pensamiento y áreas de prioridad. La geopolítica de la integración es producto de la síntesis de distintas vertientes de pensamiento y acción integracionista. Una de ellas es la economía política, en la que el desarrollo es un elemento central. Otra es la dimensión política, en la que se destaca la búsqueda de autonomía. Hay que sumar aquí los planteos de corte filosófico y cultural en los que se fundamenta un ser latinoamericano, con profundas raíces históricas y culturales. Todo esto se conecta con la geopolítica desde donde se proyectan las dimensiones integracionistas territoriales. El continentalismo americano, sudamericano o latinoamericano es un ejemplo de cómo la geopolítica se conecta con dimensiones culturales, nacionales, regionales, como por ejemplo la de Patria Grande. También hay conexión con lo geopolítico desde la dimensión económica, algo que en América Latina se da en gran medida a través del concepto de desarrollo, sumado al concepto de autonomía, aplicado a la inserción internacional de la región. Estas distintas dimensiones convergen en lo que se denomina la geopolítica de la integración. También surgen nuevas dimensiones territoriales a las cuales los aspectos nacionales deben adaptarse. Por ejemplo, la inclusión del Caribe en los sistemas de integración latinoamericano. Lo mismo en lo que respecta al proceso de formación de Sudamérica, comunidad geopolítica. Venezuela se ha visto en la obligación o incluso ha accedido voluntariamente a firmar acuerdos internacionales y nacionales, políticos, jurídicos, de alianza, económicos, entre otros, que de alguna forma buscan el bienestar en el país y a nivel mundial, como por ejemplo ALADI, Mercosur, OPEP, entre otros. La cartografía de la integración latinoamericana ha atravesado diversas transformaciones en los últimos años, siendo Bolivia un actor relevante en casi todas ellas al impulsar la reconfiguración de bloques económicos y políticos y apostar por la consolidación de espacios de confluencia e integración regional, como UNASUR, CELAC y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Esfuerzos de integración que derivan en una nueva configuración multipolar a escala global y contribuyen al agotamiento del esquema norteamericano de relacionamiento internacional, basado en acuerdos económicos bilaterales, tratados de libre comercio, hegemonizaciones por Estados Unidos y enmarcados en el Consenso de Washington. En un sentido no muy distinto, apunta a la Alianza del Pacífico, una iniciativa alentada por los Estados Unidos con aquellos países con los que ha suscrito tratados de libre comercio en la perspectiva de recuperar el espacio perdido en Latinoamérica y construir un contrapeso en el Pacífico a la expansión china. Esta alianza es la clara antítesis de los procesos de integración latinoamericana, sin la tutela norteamericana, razón por la cual Bolivia debe estar atenta a los movimientos realizados por este bloque. Para finalizar, se puede decir que la geopolítica latinoamericana se encuentra en medio de la crisis del proyecto de la modernización, ya que afronta debates extensos sobre sus estatus epistemológicos y el desarrollo de sus categorías, que logren ya sea explicar, comprender e interpretar los fenómenos locales, nacionales, regionales y globales que interactúan entre los estados, los territorios, los actores transnacionales, las economías de enclave, entre otros. Por ende, son campos de larga discusión conceptual, en donde la geopolítica podría comenzar a transitar. Se sabe que las potencias mundiales siempre tenderán a buscar el dominio mundial. Esto a través de la historia ha sido la lucha constante e interminable de las mismas en la historia de la humanidad, por lo que Venezuela, al tener muchas riquezas, lo convierte en un actor importante para estas potencias actualmente. Esperemos que en algún momento Venezuela geopolíticamente vuelva al campo y que su crecimiento no solo en materia petrolera sea la que más sobresalte, sino por el contrario explotemos y se hagan políticas de verdad para en algún momento nuevamente volver a ser potencia en materia agrícola, como en algún momento lo llegamos a hacer. Y así, junto con el petróleo, de una vez por todas, lograr ser autosuficientes
y lograr nuestra propia independencia y soberanía. Si te gustó este video, recuerda darle like allá abajito, suscribirte al canal y dejar un comentario.